Hoy Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es el hombre más poderoso del mundo. El nombre que puede mover mercados, sacudir gobiernos y alterar el rumbo de la historia con una sola decisión. Para millones, es la imagen del éxito absoluto, del poder sin límites, del imperio que nunca cae. Pero lo que casi nadie recuerda, o pocos se atreven a contar, es que antes de llegar a la cima del poder global, hubo un Donald Trump que estuvo al borde del abismo. Un hombre que lo tuvo todo y estuvo a punto de perderlo todo también. Detrás del presidente, del magnate, del apellido convertido en marca mundial, existe una historia incómoda, de errores, de noches en las que el imperio se tambaleó y el fracaso dejó de ser una idea para convertirse en una realidad. Vayamos al año 1990. El epicentro del desastre fue Atlantic City. Allí, el Trump Taj Mahal se levantó como una promesa descomunal, financiado con bonos de alto riesgo que exigían pagos voraces desde el primer día. El casino abrió con luces, alfombras nuevas y titulares grandilocuentes, pero los números no acompañaron. Las tasas mordían cada noche, los ingresos no alcanzaban y el flujo de caja se asfixiaba. En 1991, la empresa se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Fue la confesión pública de que la fiesta había terminado. Trump cedió control, aceptó diluir su participación y renegoció con acreedores que ya no creían en promesas sino en garantías. El Taj Mahal siguió en pie, pero el precio fue alto. Poder entregado, orgullo herido y un mensaje que se propagó como eco. Ese eco llegó pronto a otros salones de juego. En 1992, Trump Castle y Trump Plaza siguieron el mismo camino. La narrativa se repetía con variaciones: demasiada deuda, ingresos insuficientes, reestructuración forzada. Cada negociación era una mesa tensa donde se intercambiaban porcentajes por oxígeno. Los acreedores ganaban asientos en la sala de control. Trump conservaba el nombre y una porción del timón. No era victoria, era supervivencia. Y mientras Atlantic City se convertía en un mapa de concesiones, Nueva York preparaba su propio golpe. El Plaza Hotel, símbolo de lujo y ambición, había sido adquirido con un apalancamiento que parecía sostenible solo en tiempos de dinero fácil. Cuando esos tiempos se evaporaron, el Plaza se volvió una carga monumental. En ese mismo año también entró en reorganización. El edificio no perdió su elegancia, pero sí su dueño dominante. Trump cedió casi la mitad de la propiedad. La imagen del magnate invencible se resquebrajó ante una realidad que no distingue titulares de estados financieros. Detrás de cada bancarrota corporativa había decisiones que se repetían como patrones: expansión acelerada, deuda cara y apuestas concentradas en sectores cíclicos. La crítica fue feroz, se habló de exceso de confianza, de subestimarlo todo, de trasladar pérdidas a inversionistas y proveedores, y sin embargo, el sistema legal estadounidense ofrecía una vía: reorganizar, no desaparecer. Trump la usó con precisión quirúrgica. No declaró bancarrota personal, protegió su figura, separó al individuo de las entidades y convirtió el proceso en un escudo que compraba tiempo. El costo humano y material fue real: activos vendidos a contrarreloj, una aerolínea abandonada, un yate que cambió de manos, bancos que antes competían por su firma ahora imponían condiciones, llamadas que ya no devolvían el entusiasmo de los 80. Fue una década que empezó con alfombras rojas y continuó con pasillos en tribunales, y aún así, en ese desierto se incubó una mutación. La mutación no fue construir más, sino construir distinto. A mitad de los 90, Trump entendió que su nombre valía tanto como el ladrillo y que licenciar podía ser más seguro que poseer. El aprendizaje fue amargo pero claro: menos deuda propia, más acuerdos donde otros ponían el capital y él aportaba marca y visibilidad. El trauma de los casinos no desapareció, se convirtió en memoria estratégica. Cada contrato nuevo llevaba la cicatriz de los anteriores. La reconstrucción no fue un retorno glorioso inmediato, sino una serie de ajustes silenciosos. Menos apuestas concentradas, más diversificación de ingresos, más atención a los flujos y menos a los fuegos artificiales. La prensa tardó en notar el cambio porque no tenía la épica de una torre nueva, pero el imperio, reducido y reconfigurado, respiraba. Había pasado de la expansión eólica a la resiliencia calculada. En ese tránsito aprendió a dominar la narrativa tanto como el balance.
defendió sus decisiones como maniobras legales legítimas e insistió en que las bancarrotas eran herramientas, no fracasos personales. Para muchos, esa defensa fue provocadora, para otros pragmática. Lo cierto es que sobrevivió cuando otros habrían caído, y sobrevivir en el capitalismo duro de los 90 ya era una forma de victoria. Cuando la década cerró, el Donald Trump que emergía no era el mismo que había entrado. Había perdido control de activos icónicos, pero había ganado una lección que marcaría su camino: el poder de la marca, la utilidad del riesgo medido y la importancia de no confundir crecimiento con salud financiera. Lo que vino después fue la demostración de que el poder, cuando sobrevive a una caída real, ya no se construye solo con edificios, sino con influencia. Tras los años 90, Donald Trump entendió que el dinero no siempre está en poseer, sino en controlar el relato, la marca y la percepción. Su imperio comenzó a expandirse como una constelación de licencias, acuerdos, hoteles, torres, campos de golf y proyectos donde el apellido Trump funcionaba como un activo global. Los millones volvieron, pero esta vez no como una apuesta ciega, sino como un flujo constante respaldado por visibilidad, marketing y una figura pública imposible de ignorar. El fracaso ya no era una amenaza, era parte del mito de alguien que había caído y regresado. Ese regreso económico fue tan sólido que terminó abriendo una puerta inesperada: la política. Trump llegó a ella no como un ideólogo tradicional, sino como un empresario convertido en símbolo. Alguien que hablaba el lenguaje del éxito, de la negociación dura y del poder sin complejos. Para sus seguidores, era la prueba de que el sistema podía ser desafiado desde dentro. Para sus críticos, la confirmación de que el dinero y la fama podían conquistar cualquier espacio. Pero más allá del juicio, su entrada a la política transformó su imperio en algo más grande que empresas. Lo convirtió en una fuerza de influencia global, capaz de mover mercados, titulares y decisiones internacionales con una sola declaración. Hoy, su actualidad no se explica solo por cargos o cifras, sino por el alcance de su apellido. Trump es una marca política, económica y cultural al mismo tiempo. Su familia se consolidó como una de las más poderosas y ricas del mundo, no solo por patrimonio, sino por acceso, relaciones y presencia estratégica. Hijos, hijas, nietos y nietas integrados al negocio, a la diplomacia informal, a las inversiones y a los grandes acuerdos, formando un núcleo donde empresa, poder y apellido se entrelazan. El imperio ya no depende de una sola figura, sino de una estructura familiar que piensa en décadas, no en años. En el escenario internacional, el Medio Oriente se ha convertido en una de las piezas clave de esa proyección futura. Proyectos inmobiliarios de ultralujo, alianzas con fondos soberanos, desarrollos turísticos y acuerdos estratégicos apuntan a consolidar la marca Trump como sinónimo de exclusividad, poder y capital global. Allí, donde el dinero se mueve a otra escala, el apellido Trump encuentra terreno fértil para expandirse con rapidez, combinando negocios, relaciones políticas y una visión de largo plazo que trasciende fronteras y gobiernos. El hombre que en los 90 estuvo al borde del colapso empresarial terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del planeta. Sus bancarrotas no fueron el final, sino el punto de inflexión que lo obligó a reinventarse. Y en esa reinvención, Donald Trump no solo recuperó su fortuna, transformó su nombre en una fuerza global que seguirá marcando negocios, política y poder durante los próximos años. Cuéntame, ¿qué te parece esta historia? Te leo en comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo, así como también suscribirte al canal, activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo. Sigue disfrutando de todo el contenido del canal.